Saludos a cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta fresca mañana. Pueda quedarse con nosotros en el transcurso de este programa Tiempo de Transformación. Y hoy quiero compartirles una palabra que la encontramos en el capítulo 12 del libro de Romanos, del verso 6 al 8, y dice de la siguiente manera: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Estoy leyendo en una versión que se llama la nueva traducción viviente. Son versiones que hablan bien sencillo, bien claro, ya como parafraseado, de tal manera que hasta los niños puedan entender la lectura de la palabra del Señor. Quiero hablarles bajo el tema ejercitando bien los dones que hemos recibido. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de capacidades espirituales que hemos recibido de parte del Señor para servir en diferentes áreas espirituales en el ministerio. Los dones son regalos de gracia, es decir, que los hemos recibido por misericordia, por amor, por la bondad de Dios. Y no quiero que confundamos lo que son los talentos con lo que son los dones. Los talentos son capacidades y habilidades naturales con los cuales uno nace. Pero los dones son dados por el Espíritu Santo a la persona en el momento de su conversión al Señor, en el momento de su nuevo nacimiento. Y estos dones se pueden ir incrementando en la medida que vamos demostrándole al Señor la capacidad de poder administrar cada uno de esos dones. A ningún creyente el Señor ha dejado sin compartirle sus dones. Hay muchos dones espirituales y a cada creyente Dios le reparte uno o más dones. Pero muchas veces ignoramos lo que son los dones.
para qué se nos dan, cómo debemos de administrar un don. Y cuando ignoramos esto, cometemos grandes errores. De repente somos inhabilitados por el mal uso de los dones. El propósito por el cual Dios nos ha entregado dones es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 11, 12, 13. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Es para llevar a los santos al desarrollo espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Por ende, los dones se deben de desarrollar de una manera correcta. Esta porción que les he leído hoy nos orienta hacia ese fin. Y dice el verso 6 de Romanos 12: Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. En primer lugar, dice que los dones vienen de Dios. Aún las capacidades naturales, que son los talentos con los cuales nacemos, también vienen de Dios. El diablo no nos puede dar estos dones espirituales de los cuales estamos hablando. Pero la segunda palabra que encuentro aquí es que dice que ha sido por gracia. No existe la facultad de poder decidir y escoger los dones que uno quiera. Aunque la Biblia dice que procuremos los mejores dones, pero no existe la facultad de poder decir, este es el don que a mí me gusta. Porque también enseña la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Es la voluntad del Espíritu Santo. Él es el que asigna los dones a cada persona. Pero recuerde que es por su gracia. Hay personas que han sido dotadas de dones maravillosos, que de repente llegan a hacer cosas tan sobrenaturales, tan grandes, que son muy admirados, codiciados por lo que ellos hacen, a causa de esos dones que el Señor les ha dado. Pero así la Biblia habla de dones que no son muy codiciables y que a veces los subestimamos. Pensamos que hay dones superiores y dones inferiores, y que el que tiene estos grandes dones para hacer grandes cosas y que por causa de ellos son admirados y codiciados, ese no es mayor que el que tiene un don
donde no se exhibe mucho. Lo que tenemos que entender es que el don que hayamos recibido, Dios quiere que lo ejercitemos de una manera correcta y apropiada. Y si lo hacemos bien, vamos a cumplir el propósito para el cual esos dones nos los fueron dados. Y por el otro lado, podemos ser promovidos, enriquecidos con otros dones mayores. Pero si no somos capaces de ejercitar correctamente un don, ¿cómo se nos puede agregar más? Para poder ser enriquecidos con los dones espirituales, tenemos que administrar bien el don que se nos ha entregado, esa capacidad espiritual que hemos recibido de parte del Señor, esa habilidad espiritual. Aquí el apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, habla que nos ha dado Dios dones diferentes. A cada quien se le ha repartido uno o varios dones, pero son diferentes. Pero aquí dice, para hacer bien determinadas cosas. Hay que hacer bien, hay que ejercitar bien el don que se nos ha entregado. Y luego dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar o el don de profecía, dice, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí quiere decir que no debemos de limitar un don. No podemos limitar un don. Los dones se han dado no para tenerlos escondidos. Los dones se nos han dado tampoco para exhibirlos como trofeos. Ni lo podemos tener oculto, ni tampoco podemos usarlo como un trofeo, donde vamos a estarlo exhibiendo de una manera presuntuosa a los demás. Necesitamos equilibrio en todo esto. Aquí habla de una medida de fe. Es decir, que muchos han fracasado porque han querido compararse a otros, igualarse a otros. Yo conocí un pastor que se metió a 21 días de ayuno porque él quería ser como Cash Luna. Y se le metió eso en la mente, que él quería ser como Cash Luna. Y que si se metía en un ayuno prolongado de 21 días, él lograría ser como Cash Luna. Los resultados de todo esto fue que terminó con su mente trastornada, porque se metió al ayuno, claro, y estuvo varios días sin beber. Y también, lógicamente, no comió. Y a veces tampoco dormía. Todo eso causó un trastorno cerebral y el hombre terminó desquiciado de su mente.
Es que aquí no se trata de decir yo quiero ser como fulano de tal. No, aquí se trata de ser cuerdos, juiciosos. Cada uno sabe qué don ha recibido de parte del Señor. Yo no tengo que andarle preguntando a otros que me digan cuáles son los dones que yo tengo. Yo mismo sé. ¿Cómo uno identifica los dones que el Señor le ha dado? Bueno, nomás uno se convierte al Señor y empieza a sentir inclinación por hacer algo dentro de la iglesia. Nomás uno se convierte al Señor, comienza a sentir un deseo y hasta una pasión por hacer ciertas cosas de carácter espiritual en la obra de Dios. De manera que uno identifica rápidamente. Hay quienes reciben el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas y el don de profecía. Y hay muchos más dones, pero a cada uno le he repartido, le he dado. Pero el punto que estamos señalando es ejercitar correctamente los dones que el Señor nos ha entregado, sin competir con nadie, sin considerarnos superiores a otros. Primeramente habla aquí que si alguien ha recibido el don profético, debe de ejercitarlo de acuerdo a la medida de fe que ha recibido. Esto quiere decir que no puede excederse, que no puede ir más allá. Mire, el don profético es delicado. Por eso yo siempre repito que este don el Señor tiene cuidado a quién se lo va a dar. Dios es sabio y perfecto en todo lo que hace. Este don es bien delicado porque el don profético es uno de los grandes dones que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere. El profeta es el portavoz de Dios. Es el hombre a quien Dios le revela, es la mujer a quien Dios le revela las cosas futuras, las cosas que la mente humana no puede concebir ni percibir. Este don puede hacer mucho bien al cuerpo de Cristo si se usa de una manera correcta. Pero hay que guardar el equilibrio. A mí me impacta cómo Pablo usaba este don de una manera tan equilibrada, que en el libro de Primera de Corintios capítulo 7, ahí habla él sobre el asunto del matrimonio. Pero dentro de todo lo que Pablo dice ahí, me sorprende cuando él dice, esto lo digo yo, no el Señor. Aprender a diferenciar cuando es revelación divina y cuando la persona como siervo del Señor puede decir muchas cosas que no es que sean malas como en el caso de Pablo. Pero Pablo ahí está haciendo la diferencia y dice, esto lo digo yo como siervo del Señor.
Pero cuando Pablo estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabía identificar esto para no cometer errores. El problema de los que Dios les ha dado este don es que muchas veces ellos están hablando como personas y todo se lo atribuyen al Espíritu Santo. El otro problema que tienen los profetas hoy en día es que cualquier situación espiritual que se pueda estar dando en la vida de una persona se lo atribuyen a demonios. Todo tiene que ver con demonios, cuando muchas veces no tiene que ver nada el problema de una persona con asuntos de demonios. Llegan a una casa y ya ven hormigas. Dice, esto es brujería. Si hormigas hay en todas las casas. Y desde el momento que ya dicen esto es brujería, ya psicológicamente la persona que los invitó a orar, el anfitrión, ya les sembraron un pensamiento de temor, de duda, de desconfianza, y esa persona ya empieza a creer que hay brujería en su casa. Yo no digo que no se dan estos casos, sí se dan. Pero lo que estoy diciendo es el mal uso de estos dones, mayormente el don de profecía. El profeta tiene que ser una persona madura, que conoce la Biblia, que vive en la intimidad con el Señor, en la cámara secreta, para poder clarificar bien el mensaje que viene de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, aquí habla de que si alguien ha recibido la capacidad de profetizar, debe de hablar con toda la fe que Dios le ha concedido. En otras palabras, a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que yo debo de moverme dentro de ese don de acuerdo a la medida de fe que Dios me ha dado. Yo no puedo ir a un velorio y por el hecho de que tengo un don de sanidad o de milagros, yo no me puedo ir a meter a un velorio a decir que voy a resucitar un muerto. Si el Espíritu Santo no me ha hablado, no me lo ha ordenado, ya se han dado casos de personas que han orado toda una noche para que resucite un muerto y no ha pasado nada. No es que Dios sea incapaz de hacer las cosas. El asunto es el mal uso del don. Es que hay que movernos dentro de esa medida de fe. Aunque se tenga el don, a veces hay ciertas cosas donde parece ser que nuestra fe o la fe que se demanda para hacer ciertas cosas todavía no la hemos adquirido. Entonces debemos de movernos en la esfera de fe que el Señor nos ha dado, ejercitando los dones espirituales. Entonces muchas veces hacemos quedar mal el nombre de Cristo. Hacemos quedar mal el nombre de Cristo. Los discípulos del Señor tenían dones, pero en cierta ocasión no pudieron liberar el hijo de un hombre que estaba atormentado por un demonio. Y cuando Jesús echó fuera aquel demonio, les dijo que estaban faltos de fe. Entonces, amado pueblo del Señor,
debemos de pedirle a Dios, sobre todo, el don de fe. Porque la fe es el motor. La fe es la base para ejercitar los dones en su mayor exponente. Los dones se van desarrollando en la medida que la fe va creciendo. Y la fe va creciendo en la medida que vamos ejercitando un don. Entonces, si alguien me escucha y tiene el don de profecía, ore mucho al Señor, estudie mucho la palabra. No se limite en ejercitar ese don precioso que el Señor le ha dado, pero no se exceda. No se exceda. Hay momentos que usted tiene que callar porque no tiene una palabra de Dios para ciertas situaciones. A mí me dijo una joven en cierta ocasión que agonizaba a su esposo: necesito y le demando que me dé una palabra de Dios, ya, me dijo, si mi esposo va a vivir o va a morir. Así me lo demandó, pues. Y yo le dije, no puedo decirle nada. Nada puedo decirle si Dios no me lo dice. Sí, pero usted es el pastor y el hecho que sea el pastor, no me voy a atrever a decir cosas que Dios no ha dicho que diga. Pero ella estaba desesperada. Entonces dijo, si usted no tiene para mí la respuesta de Dios, yo voy a ir a otro lado a consultar. Pues vaya. Fue a consultar y realmente la otra persona sí le dijo, bueno, el Señor dice que tu esposo no va a morir, que esta es una tormenta que tú estás pasando, pero él no va a morir. Esa enfermedad, dice Dios, no es para muerte. Ella regresó contenta, eso era lo que quería. Pero pocos días después, su esposo se muere. Entonces, ese es el punto. Ese es el asunto. Aquí habla del don de servicio también. El don de profecía y el don de servicio. Mire, este don es lindo. Pero si usted compara el don de servir con el don profético y le dijeran, entre estos dos dones, ¿cuál escoges? Todo el mundo diría el don profético. Pero está este don precioso que es el don de servir. Es la persona que da, que reparte, que está presente en las necesidades de los demás. Es la persona que se carga con los problemas de otros y va y ayuda y hace todo lo que puede. Yo conozco gente linda de Dios, que cuando se enferma alguien, familia o hermano en Cristo, y está en su casa o en una clínica, en un hospital, yo conozco personas que lo dejan todo y se van y están ahí al lado del enfermo, día y noche, sirviéndole. Esto se llama el don de servir. Hay personas que tienen este maravilloso don, siempre viven para dar.
siempre están viendo las necesidades de otros. Este es un don maravilloso. El don de servir a los demás. Dice que Jesús tenía este don. Bueno, en Cristo estaban todos los dones. Pero este don de servir estaba marcadamente en la vida de Cristo. El don de servir. Es más, Él dijo en cierta ocasión, yo no he venido para ser servido. He venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él estuvo siempre para ayudar al necesitado. Él se cargó con los problemas de la humanidad presente. Nunca dijo, estoy ocupado, estoy cansado, no me molesten, no tengo tiempo. Siempre que la gente se acercó buscando su ayuda, estaba presto a servir, a ayudar. La acción más contundente de Cristo fue cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se imagina usted? El creador del universo, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Y usted cree que esos pies andaban limpios? No. No habían calles pavimentadas en aquel tiempo. Eran calles polvorientas, caminos de herradura. Transitaban por los desiertos. Esos pies andaban sucios porque usaban sandalias. Y Él no les avisó para que ellos se prepararan con anticipación de que les iba a lavar los pies. Los sorprendió esa noche. Y tomó agua, tomó una toalla y enjugó los pies de ellos y se los lavó. Jesús tenía el don de servicio. Creo que este es uno de los dones maravillosos. Dice, si tienes el don de servir a los demás, sírvelo bien. El don de profecía hay que ejercitarlo con toda la medida de fe que Dios nos ha dado. Pero el don de servicio dice que hay que servir bien a las personas a quienes estamos sirviendo. El que es maestro, que ha recibido el don de la enseñanza, dice, enseña bien. Yo lo que puedo encontrar aquí es que el Señor no tolera la mediocridad. Hay personas que piensan que porque tienen el don de enseñar y de predicar, no necesitan estudiar la Biblia. Yo recuerdo en mis primeros días de convertido, me decía un predicador, usted no necesita andar estudiando libros. Usted lo que necesita es orar para predicar. Ore, ore y ore y ore. Y cuando vaya a predicar, solo dígale al Espíritu Santo que donde usted abra la Biblia, donde el dedo le apunte, que ahí es donde el Espíritu Santo quiere que usted predique. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si yo voy a enseñar y voy a predicar,
El Espíritu Santo necesita que yo tenga palabra de Dios en mi mente y en mi corazón para tomar de esa palabra en el momento que necesito hacer uso de ella. Pero si mi corazón está lleno de la vanidad de este mundo y escaso de la palabra del Señor, ¿qué puede tomar el Espíritu Santo en mi vida en el momento de que yo tengo que enseñar y predicar? Entonces, amados, el que tiene el don de servir, sirva bien a los demás. El que tiene el don de enseñar, enseñe bien. Mire, yo me cargo cuando vengo a veces a la televisión y vivo tan compenetrado en este asunto de la enseñanza. Ya uno cuando tiene años de estar enseñando y predicando, tiene tantos mensajes ya grabados en la mente, que por eso es que muchos dicen, ya no necesito estudiar. No, yo vivo estudiando la palabra, vivo escudriñándola, la leo una vez, vuelvo a leer otra vez y estoy ahí, Señor, que llenándome de esta palabra siempre. Porque yo entiendo lo delicado, lo serio que es la predicación, la enseñanza. Es que venir y sentarse aquí y empezar a decir un montón de cosas que no tienen base bíblica, eso es fácil. Pero hablar la palabra, todo mensaje tiene que ir fundamentado en este libro bendito. Entonces, aquí estamos hablando de hacer las cosas bien. El don de maestro es precioso. El maestro es como el hábil ebanista que usa sus herramientas para fabricar un mueble precioso que él saca de un trozo de madera tosco. Así es el maestro, como un hábil ebanista que toma las herramientas espirituales para formar, para pulir, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es lindo escuchar un maestro bien versado en la palabra del Señor. Eso es precioso. Y aquí está hablando de que el que tiene ese don, que enseñe bien a los demás, y para esto requiere preparación. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. En la Reina Valera este don se le llama el don de exhortación. Este don lo hemos mal usado. Recuerdo que antes se pensaba que el don de exhortación era golpear a la gente, era predicar un mensaje grosero. Yo recuerdo de un predicador que generación de víboras, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, hijos del diablo, si no se arrepienten, el infierno se los tragará. Y de repente averiguando la vida de los hermanos en el día y en la noche, desde el púlpito, atacando. Eso no se puede. El don de exhortación es lindo. Aquí lo que habla el que tiene el don de exhortación es la capacidad de animar y levantar a otros. O sea, el que tiene el don de exhortación, esa persona levanta al caído. Es como aquel que anda, ¿qué le digo? Inyectando
inyectando vida espiritual en los débiles, en los que están desanimados. El que tiene este don de animar a otros debe de hacerlo bien. Debe de usar este don para levantar al caído, al desanimado. La palabra exhortación aquí quiere decir motivar, incentivar. No es reprender, ni regañar, ni castigar, ni condenar a los demás. El don de exhortación es animar a otros. Y hay que hacer uso de este don correctamente. Si tu don es dar, está el don de dar también. Hazlo con generosidad. Está el don de dar. Hay quien tiene el don de dar. Ve una necesidad, inmediatamente él suelta, él da, él cubre las necesidades. Entonces, precioso, hay que hacerlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, en la Reina Valera dice de presidir, toma la responsabilidad en serio. Mire, quisiera ocupar más tiempo para hablar del don de liderar. Los líderes son las bases, las columnas que sostienen el edificio que es la iglesia. ¿Quieres ver una iglesia sólida, una iglesia en crecimiento? Es una iglesia que tiene líderes comprometidos con Dios y con su obra. Líderes, hermanos, fieles, íntegros, aplicados al trabajo del Señor. El problema de hoy en día es el mal liderazgo que tiene la iglesia de Cristo. Los malos líderes que tiene la iglesia de Cristo. Le hacemos un daño enorme a la obra del Señor, al cuerpo de Cristo, cuando se ubica en una posición de liderazgo un mediocre, un irresponsable, un rebelde, alguien que no tiene conciencia de lo que significa ejercer un don de liderazgo. ¿Cuánto daño se le hace a la obra del Señor? Aquí está hablando que el que tiene el don de liderar, la capacidad de liderar, dice, toma la responsabilidad en serio. Un líder comprometido, un líder conforme al corazón de Dios, un líder que ha valorado lo que el Señor le ha entregado, hace cosas grandes para la bendita obra del Señor. Por último, dice aquí, si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, hazlo con alegría. Todos estos dones maravillosos Dios quiere que nosotros los desarrollemos correctamente. Primero, el don de profecía. Segundo, el don de servir a los demás. Tercero, el don de enseñar, el don de maestro. Cuarto, el don de exhortación o de animar a otros. Quinto, el don de dar. Sexto, el don de liderar, ser un líder. Y séptimo, el don de mostrar bondad a otros. Yo sé que tenemos más de un don. A todos se nos ha repartido dones. Pero mi pregunta es, ¿cómo estás ejercitando ese don? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás usando de la manera correcta para edificar el cuerpo de Cristo? Para hacer respuesta y bendición en la iglesia donde tú te congregas. ¿O eres de aquellos que estás usando los dones como para exhibirte,
¿O eres de aquellos que porque Dios te ha favorecido con dones, te has vuelto arrogante, orgulloso, prepotente y está menospreciando a otros? O lo que es peor, estás comercializando con los dones, cobrando hasta por ir a orar por un enfermo. Alguien dijo, de ahora en adelante, dijo, voy a cobrar por ir a orar por enfermos, porque estos dones a mí me han costado. Mentira. Ya la persona que comercializa con los dones ya está fuera de contexto. Cualquier rato va a colapsar porque Dios no da los dones para ello. Tampoco para que andemos ahí ofreciéndonos y derrochando los dones y hablando y haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Tengamos cuidado. En el último día va a haber que darle cuenta al Señor de cómo hemos administrado los dones que nos ha entregado. Seamos humildes, seamos prudentes, seamos sabios, seamos cuerdos, seamos juiciosos. Pidámosle a Dios dominio propio y que nos enseñe y nos ayude a ejercer los dones correctamente para la gloria de Dios Padre y para edificación del cuerpo de Cristo. Si así lo hacemos, Dios irá añadiéndote más, promoviéndote a otros niveles de gloria. Y tú serás un canal de bendición para los demás. Que Dios me los bendiga. Gracias por su fiel sintonía al programa.